Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos aquí todos los días miércoles al mediodía para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa presentado por Sostiene, una consultora especializada en normativa educacional. Para poder encontrarnos, hacer alguna consulta, nos pueden buscar en sostiene.cl o en el Instagram @sostiene.consultora. Hoy día, como siempre, me acompaña la Caro. ¿Cómo estás? Hola Pame, bien, muy bien, gracias. Saludar también a todos nuestros auditores, a quienes nos siguen a través de radiohoy.cl, a través de Sapin TV, y quienes están escuchando también el programa a través de YouTube o de Spotify. Así que esperamos Sí. poder llevarles nuevamente un contenido que sea de interés y de utilidad para sus comunidades educativas. Así es, por lo mismo hoy día vamos a estar hablando entonces de los protocolos de seguridad escolar, preparación para emergencias, que es el plan PICE, y Mm. los protocolos de actuación de cada establecimiento educacional. Así que es un programa bastante importante porque, bueno, Chile está ubicado finalmente en el cinturón de fuego del Pacífico, por tanto se enfrenta constantemente a riesgos sísmicos, volcánicos, hidrometeorológicos. Así que como tenemos esta dinámica un poco movida constantemente por donde nos encontramos ubicados, es importante tener esta cultura de prevención también ante este tipo de amenazas naturales, saber cómo actuar frente a este tipo de casos. Así que, como les decía, es importante que todos como comunidad estemos al tanto entonces de cómo actuar frente cuando ocurren este tipo de situaciones. Así que los establecimientos ocasionales, por supuesto, no están ajenos a esto, ya que es donde pasan mayor cantidad de tiempo también los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes. Así que por lo mismo es importante que conozcan también cómo actuar cuando ocurre alguna emergencia también dentro del establecimiento y cómo deben actuar también las personas que trabajan dentro de cada uno de los establecimientos, Así ¿cierto? es. Y es importante que esto se pueda regular de forma anticipada, porque como tú bien decías, estamos en una zona geográfica en la cual nos enfrentamos a distintos riesgos, pero también hay otras situaciones quizás más domésticas que también pueden ocurrir en los establecimientos educacionales, y frente a eso es importante que se sepa cómo actuar. De hecho, hace un poquito, el mes pasado, vimos una lamentable noticia de un liceo en Los Vilos, que señalaron que hubo una explosión que dejó a una profesora y a dos alumnos lesionados. ¿Ya? Esta profesora resultó con quemaduras en el rostro y en sus manos, tuvo que ser trasladada de urgencia hasta el hospital de Coquimbo, y también dos estudiantes quedaron con lesiones leves por cortes de vidrios de las ventanas que explotaron también. Entonces, no solamente hablamos de terremotos, de tsunami Ujú. en las ciudades costeras, sino que también pueden ocurrir este tipo de accidentes. Y hace poco también vimos las noticias que el Ministerio de Educación llevó a cabo un simulacro de terremoto acá en la región metropolitana, donde participaron más de 2.000 establecimientos. Y esto es súper importante para generar también en los niños y niñas una actitud o un hábito de estar atentos a estas emergencias y de saber cómo reaccionar, porque una adecuada preparación puede incluso salvar vidas. Entonces, en este simulacro participó más de 1.000.000 de estudiantes, se monitoreó la actividad y duró 30 minutos como simulando un terremoto de intensidad alta para poder evaluar cuál es la respuesta de la comunidad educativa, y poder mejorar entonces las capacidades frente a estos desastres naturales. Así es que es importante que estas igual actividades se puedan ir repitiendo, no solamente cuando existan programas ministeriales, sino que también los establecimientos pueden de forma autónoma poder diseñar sus simulacros y hacer actividades para que los estudiantes sepan cómo reaccionar. Todo esto lo vamos a estar abordando porque tiene que estar inmerso en el PICE, en el Plan Integral de Seguridad Escolar. Así es, así que es importante, como tú decías, estar todos preparados frente a este tipo de situaciones que no estamos nadie está ajeno. Me acuerdo de tener conciencia desde muy chica en el colegio, siempre te estaban enseñando cómo Mm. actuar frente a terremotos. Yo soy del norte y soy de Arica, y allá siempre te preparaban igual para los tsunamis, como cuál era el límite también que existía dentro de la región, donde tú tenías la zona, la cota de seguridad, hacia dónde tienes que también evacuar cada vez un tsunami, bueno, un Mm. terremoto que puede ser una consecuencia también el tsunami. Así que es importante igual que se tome conciencia sobre este tipo de accidentes naturales que pueden ocurrir constantemente.
Así que antes de meternos ya de lleno entonces en lo que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, vamos a irnos a una canción que es de Gloria Trevi, se llama Todos me miran. Hola, ya estamos de vuelta entonces aquí después de haber escuchado a Gloria Trevi. Este es el programa Con Derecho a Educar en Radio Hoy, que nos juntamos todos los días miércoles entonces a hablar sobre la ley y el aula en palabras simples. Hoy día estamos hablando sobre los protocolos de seguridad escolar, específicamente sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar, que es el famoso PICE, que todos con siglas. Siempre hemos dicho que en el Ministerio de Educación la mayoría de las cosas siempre son con siglas, así que a lo mejor lo han escuchado por el PICE y no sabían bien de qué se trataba, pero la sigla entonces es Plan Integral de Seguridad Escolar. ¿Y qué es finalmente este plan entonces? Es la herramienta que permite entonces, es una herramienta permanente de gestión del riesgo. Eso es lo que es entonces el PICE, una articuladora de los más variados programas de seguridad destinados entonces a la comunidad educativa y aporta entonces de manera sustantiva al desarrollo de una cultura nacional inclusiva de autocuidado y prevención de riesgos, a través de un desarrollo de competencias que permitan tomar decisiones fundamentales para actuar como un ciudadano comprometido en el abordaje responsable del riesgo y sus variables. Entonces, este plan tiene como propósito reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa, de todo el país, por supuesto, a través de una metodología de trabajo permanente destinada a cada establecimiento educacional. Por eso es tan importante entonces que toda la comunidad tiene que conocer cuál es el PICE de su establecimiento educacional para saber cómo deben actuar entonces frente a cualquier accidente que pudiese ocurrir dentro del mismo establecimiento. Así que por eso también, bueno, ahí Senapred y Ministerio de Educación también pusieron a disposición del establecimiento el manual de plan integral. Así que la Caro nos va a contar un poquito más de qué se trata ese manual y los objetivos. Sí, Senapred, que antiguamente era la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, en diciembre del 2017, como todavía se denominaba ONEMI, junto con el Ministerio de Educación elaboraron un manual para dar herramientas respecto a la metodología de la elaboración de un plan integral de seguridad en los establecimientos educacionales. Y esto tiene varios objetivos. En primer lugar, generar entonces dentro de las comunidades educativas actitud de autoprotección, teniendo entonces por sustento, una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. ¿Ya? Es importante entonces tener la actitud de autoprotección, la conciencia de aquello dentro principalmente de los estudiantes que están en formación, para poder actuar de manera rápida, eficiente y, como decimos, incluso salvar vidas. En segundo lugar, el objetivo de este documento es proporcionar a los estudiantes del país un efectivo ambiente de seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas. Y por último, también tiene por objetivo constituir a los establecimientos en modelos de protección y seguridad replicables en el hogar y en el barrio, porque los colegios son, bueno, obviamente lugares en los cuales los niños se están formando, entonces adquieren una cultura que es lo que aprendemos en el colegio, que si hay un terremoto, por ejemplo, que es muy fuerte, tú te pones debajo de la mesa, buscas un lugar en una esquina o debajo de la puerta, ese tipo de acciones que se pueden aprender en el colegio se replican posteriormente en el hogar, y de esta manera podemos entonces estar más preparados frente a algún accidente. Y la Superintendencia de Educación, que también regula y fiscaliza los colegios, estableció algunas normativas específicas para garantizar la seguridad. En primer lugar, hay una circular del año 2014, que es la 156, y esta circular es la que establece las exigencias de seguridad en los colegios, incluyendo cuáles van a ser las medidas de prevención y los protocolos de actuación en caso de accidentes, así como la obligatoriedad de que elaboren este PIS, este Plan Integral de Seguridad. Y también tenemos la resolución 381 del 2017, también de la Superintendencia, que aprueba la circular normativa para los establecimientos de educación parvularia, reforzando la seguridad en el marco de la promoción y resguardo de los derechos. Por tanto, es una materia que, como siempre decimos, está ya regulada. Hay documentos, hay normativa al respecto, y en base a eso es que los establecimientos deben elaborar estos documentos. No es, digamos, como al arbitrio de cada colegio, de cada director, Claro. sino que tienen que seguir estos lineamientos. Sí, exactamente, no es algo que tienen que inventar, como dices tú. ¿Y por qué estamos tocando este tema también hoy en día? ¿Cuál es la importancia también de tener un plan integral de seguridad? Es porque, como comentaba un poco más arriba, en el primer bloque estábamos hablando un poco de las noticias,
y de los accidentes que pueden ocurrir también dentro de los establecimientos educacionales o las situaciones también que requieren una acción rápida y precisa. Y por lo mismo, estar en conocimiento de cómo actuar es fundamental a la hora que ocurra un tipo de accidente, ya sea, como habíamos visto, en una cocina, que puede ser un incendio con quemaduras a las personas involucradas, o bien un terremoto, que obviamente hasta ahora que yo sepa nadie ha descubierto todavía cómo anticiparse a un terremoto. Había escuchado alguna vez que habían algunas máquinas que se anticipaban algunos segundos, pero tampoco nunca sabemos cuándo va a suceder. Por tanto, es importante que todos entonces sepamos cómo actuar cuando ocurre algún hecho como eso, que son imprevistos totalmente. Además de eso también, bueno, el Plan Integral de Seguridad Escolar busca siempre prevenir el riesgo y promover la autoprotección, que tiene que ver obviamente entonces con lo mismo que estábamos conversando recién. Además, aprovecha de establecer estándares y protocolos para resguardar la seguridad y bienestar de los estudiantes ante diversas emergencias. También va a reforzar entonces las condiciones de seguridad para establecer protocolos de actuación y prevenir riesgos que son esenciales entonces para la integridad de la comunidad educativa. Por tanto, todos los establecimientos educacionales deben contar con un PICE, que sea elaborado también por la comunidad educativa a partir de un diagnóstico de riesgos, recursos y capacidades, que eso también es importante, que no es un PICE para cualquier colegio, porque finalmente va a depender un poco de cómo está la construcción de cada colegio para saber cuál es la zona segura, cuáles son los recursos igual que tienen como para poder quizás movilizarse, o bien también la capacidad humana que tienen para poder abordar cierto tipo de situaciones. Y por eso también es importante que cada PICE sea elaborado entonces con la comunidad educativa y es uno especial finalmente para cada colegio. Además de eso también, el PICE es un instrumento que articula varios programas de prevención y respuesta a los riesgos detectados, que es lo mismo que tiene que hacer entonces la comunidad educativa, y también debe incluir la conformación del Comité de Seguridad Escolar, que pueden funcionar a través del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia. Así que también es importante que tiene que existir entonces un Comité de Seguridad Escolar. Y por último, un plan será más exitoso si su construcción es participativa, inclusiva y toma en cuenta las sugerencias de todos los implicados, que es lo que estamos hablando igual siempre, de que debe ser entonces elaborado con toda la comunidad educativa, porque de esta forma también van a medir bien los riesgos, cuáles son las maneras de actuar, cuáles son los recursos que tienen también, así que por eso es tan importante que se pueda elaborar siempre en conjunto. Así que ahí, Carol, si nos puedes comentar un poquito más del qué debe contar entonces el Plan Integral de Seguridad. Sí, la verdad es que hay contenidos mínimos que se deben considerar, como en todos estos documentos normativos cuando hemos hablado de reglamentos, de protocolo. Y en primer lugar, un PICE, un plan integral, debe contener el proceso de conformación del Comité de Seguridad Escolar. Cada colegio debe tener un comité de seguridad escolar conformado por ciertas personas, y dentro de este documento del PICE nosotros vamos a encontrar la manera, el procedimiento, de forma que quede claramente señalado cómo se va a elegir o cómo se va a designar, cuánto tiempo va a durar, quiénes lo van a integrar, etc. Ese es el primer requisito que debe contener este documento. Correcto. El segundo, entonces, tendría que ser el plano de planta o croquis que señala las vías de evacuación, que esto también es fundamental porque finalmente nos va a permitir saber hacia dónde debemos dirigirnos cuando ocurra alguna emergencia también dentro del establecimiento. Así es. También el mismo documento debe contener cuáles son sus objetivos y cuál es el alcance del plan, ¿ya? Y esto también basado en lo que ya anteriormente señalamos, que hay documentos modelos que indican también los objetivos de este documento. ¿Sí? El diagnóstico de riesgos va a ser fundamental en cuanto a los recursos también que pueda tener cada establecimiento y las capacidades que tienen para también abordar este tipo de situaciones. Así que teniendo eso en cuenta, ya teniendo ese diagnóstico, para poder entonces desarrollar los planes de prevención y la respuesta que se le va a dar entonces a ese hecho que ocurra. Así es. También el PICE debe contener la asignación de roles y las funciones del personal en caso de emergencia. Y esto es sumamente importante porque si bien uno puede pensar que es lógico tal vez trasladar a los niños a cierto lugar o llamar a un número de emergencia o encargarse de cerrar algo o de cortar la luz, de cortar el gas, etcétera, pero eso debe estar designado previamente en función de cuáles son las personas que están en el colegio y no que todos se vayan a hacer la misma acción, porque eso puede ser contraproducente. Por ende, este documento debe contener esa asignación de roles y funciones.
Exactamente, y de igual manera también determinar muy bien cuáles son las áreas de seguridad del establecimiento para saber que estas mismas personas que decía Caro en el punto anterior sepan a dónde deben evacuar entonces y cuál es el lugar seguro para pasar o posterior a un terremoto o a un temblor muy fuerte. Así es. También, y en la misma línea, entonces vamos a encontrar dentro de los documentos cuáles son los procedimientos de evacuación en caso de que sea necesario. Entonces también debe estar determinado cuáles van a ser las salidas de emergencia, quién se va a hacer cargo de este procedimiento, etcétera. Sí, y también, no menor, los procedimientos de retiro de los párvulos en caso de emergencia por apoderados o responsables cuando corresponda. También es importante tener presente entonces cómo va a ser ese procedimiento para retirar, pensando siempre que las emergencias son un poco caos, entonces tener claro quién va a ser el responsable de realizar ese retiro. Así es. También tienen que estar los medios de coordinación con los organismos técnicos como ambulancia, bomberos, carabineros, PDI, seguridad ciudadana, etcétera. Igual es un contenido mínimo. Exactamente. Y después también tenemos la inspección periódica de este plan, por ejemplo, listado de teléfonos de emergencia actualizados, visibles para todos. También es importante. Así es, también se debe establecer de qué forma se va a controlar la asistencia en caso de evacuación, porque también es muy importante saber la cantidad de niños que llegaron al colegio, que participan del procedimiento. ¿Sí? Y de igual manera también los mecanismos de difusión para asegurar entonces esta toma de conocimiento del PICE por parte de toda la comunidad educativa, que también es algo que estamos recalcando harto que es muy importante. Y finalmente, dentro de los contenidos mínimos, este documento también debe contener un plan de capacitación para el uso de extintores. ¿Ya? Y eso es algo que a veces los colegios se olvidan, pero están obligados también a tener extintores y a que haya personal capacitado. Así es. Entonces, terminando ya estos puntos que era el contenido mínimo que debe tener entonces este PICE, nos vamos a ir a una pausa comercial para después volver ya a retomar este tema. Bueno, ya estamos de regreso entonces aquí con Derecho a Educar en Radio Hoy. Como todos los días miércoles nos encontramos acá. Este programa es presentado por la consultora Sostiene, que es especializada en normativa educacional. Así que si nos quieren contactar, lo pueden hacer a través de nuestra página web en sostiene.cl o en Instagram @sostiene.consultora. Así que cualquier duda que tengan, la pueden hacer llegar por ahí. Y hoy día estamos hablando entonces de los protocolos de seguridad escolar, preparación para una emergencia, que es el plan PICE, que estábamos conversando un poco de qué se trataba, que es el plan integral de seguridad escolar. Así que ahora queremos hablar un poquito más de todo lo que ya hemos conversado hasta ahora, quienes integran entonces el Comité de Seguridad Escolar dentro de la educación básica y media. Y acá tenemos entonces que las personas que van a integrar este comité son el director o la directora, el monitor o coordinador de seguridad escolar en el establecimiento educacional, representantes de los docentes, representantes de madres, padres y apoderados, representantes de estudiantes de cursos y o niveles superiores del establecimiento educacional, representantes de los asistentes de la educación, coordinador del programa de integración escolar, que es el PIE, y representante de los organismos administrativos de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así que es importante que tengan presente, porque como estábamos hablando en el bloque anterior también, sobre que es importante que la comunidad educativa en su conjunto también esté presente en la elaboración del mismo PICE y también la difusión y que todos tengan conocimiento entonces de cómo actuar frente a este tipo de emergencias. Así es. ¿Cierto? Y el PICEL como tal, este Plan Integral de Seguridad, puede estar compuesto por distintos protocolos, o sea, no es uno solo, hay varios protocolos que pueden estar Claro. contenidos dentro de este plan de seguridad, y dentro de ellos, por nombrar algunos, puede estar, bueno, el más conocido que es el protocolo de accidentes de vehículos de transporte escolar, ya que pasa si hay un choque de furgón, Mm. etcétera, pero también tenemos protocolos frente a sismos, incendio, actuación en frente a un maremoto, a un aluvión, aviso de bomba, fuga de gas, inundación, tiroteo, que fue algo que se incorporó hace muy poco también a propósito de la contingencia, etcétera. Entonces, todos estos protocolos van a estar contenidos y van a formar parte del plan de seguridad escolar. Sí, exactamente. Bueno, vamos a detener un poquito en el protocolo de accidentes escolares, finalmente para entender de qué se trata. Y es un protocolo que viene entonces a resguardar la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa. La normativa exige entonces que los establecimientos tienen que contar entonces con un protocolo de accidentes escolares con medidas de acción y prevención.
Este instrumento debe estar integrado en el reglamento interno y ser conocido también por los estudiantes, apoderados y docentes. Así que es importante igual ahí que lo tengan muy presente en cuanto a los protocolos de accidentes que pueden que tienen que estar al tanto para saber actuar frente a eso. Así es. ¿Qué se entiende, Y Caro, sí, por el accidente lo que escolar? se entiende por accidente son todas aquellas lesiones que sufren los estudiantes y que ocurran dentro del establecimiento o durante la realización de su práctica profesional, y también los accidentes de trayecto de ida y de regreso. O sea, eso se entiende por accidente escolar, y entonces tendrían derecho al seguro escolar, que también nos va a comentar de qué se trata. Sí, es importante igual el tema del derecho, o sea, el derecho al seguro escolar, porque finalmente todos los estudiantes que tienen la calidad de alumnos regulares del establecimiento cuentan, y bueno, por supuesto que este establecimiento tiene que contar con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, desde el primer nivel de transición de educación parvularia, o sea, de enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial e industrial. Cuando ocurre un accidente, entonces estos estudiantes tienen derecho a ocupar el seguro escolar. Así que también es importante que lo tengan presente, porque el colegio debe avisarles a ustedes como apoderados, si es que nos están escuchando, para que también puedan ejercer ese derecho. Así es. Y los colegios tienen que seguir de pasos al momento de activar el protocolo específico de accidentes escolares. En primer lugar, deben tener todas las acciones y etapas que componen este procedimiento mediante el cual se abordarán los accidentes. Deben también considerar a los responsables de implementar estas políticas, planes y protocolos, y de realizar las acciones y medidas que se definan previamente. Y un tema súper importante es señalar quiénes son los responsables de trasladar al estudiante al centro asistencial si es que fuera necesario. También se debe comunicar a los padres o apoderados que ocurrió un accidente, es algo también fundamental, y por lo mismo entonces el colegio debe mantener un registro actualizado con los datos de contacto y quién va a ser el encargado de realizar dicha comunicación. Ha pasado en varias ocasiones que a veces los papás cambian de número de teléfono y el colegio no tiene conocimiento, y ante situaciones graves es muy, muy importante entonces también que las familias tengan esa cautela de informar que actualizaron sus datos de contacto. También se debe señalar la oportunidad en que el director va a levantar el acta del seguro escolar para que el estudiante pueda acceder a dicho beneficio. También hay que identificar cuáles son los estudiantes que tengan un seguro privado, y en caso que corresponda, entonces ellos serán trasladados a otro centro de salud que pueden tener seguros de alguna clínica en particular, si la familia tiene algún convenio, etcétera. Y también entonces determinar cualquier otra iniciativa que permita atender de mejor manera a un estudiante que haya sido víctima de un accidente de este tipo. Eso es lo que los colegios entonces deben considerar siempre. Así es. Y otras consideraciones que también son importantes, aparte de las que ya Caro nombró recién, es por supuesto realizar una atención oportuna. Considerar siempre también los primeros auxilios que le puedan dar dentro del mismo establecimiento educacional. Además, volver a instar que tienen que ver si algo en el estudiante cuenta con seguro privado de atención o simplemente va a ocupar el seguro escolar gratuito que otorga el Estado. También es importante para saber la derivación hacia dónde deben ir. También es importante entregar el formulario de declaración individual de accidente escolar, que ese es el que le sirve también para llevar al centro asistencial. Tener previamente identificado también el centro asistencial más cercano y los responsables de este traslado, y contar entonces con un encargado de comunicar a los padres y apoderados la ocurrencia del accidente, para lo cual el apoderado también debe mantener informado al establecimiento del número telefónico. Así que son consideraciones que hay que tener siempre presentes a la hora de, entonces de que pueda ocurrir algún accidente dentro del establecimiento. Así es, porque recordemos, como ya hemos señalado, la principal función de este documento, del PICE, es que se facilite el actuar oportuno, entregando lineamientos claros sobre cuáles son los procedimientos que se van a adoptar y las responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa frente a una situación de emergencia. Entonces, teniendo todo esto definido de antemano, en situaciones que son complejas, que son de estrés, que son como todas estas que hemos mencionado, accidentes, etcétera, obviamente que a veces se nubla un poquito la razón, entra el Sí. estrés, el nerviosismo, entonces es difícil tomar decisiones racionales cuando estamos frente a una emergencia, como un incendio, un terremoto, etcétera. Lo mismo, tener este documento al cual uno puede acudir y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer primero, esto después, esta persona va a llamar al apoderado, esta persona va a trasladar, etcétera, es de vital importancia. Sí, exactamente. Igual es importante entender que la superintendencia, como ente fiscalizador siempre en los establecimientos educacionales, va a fiscalizar, como ocurre también en otras instancias, también va a fiscalizar que exista un protocolo
que este protocolo haya sido difundido también en la comunidad educativa. Eso también es muy importante. La correcta aplicación del protocolo es cuando ocurre entonces este accidente, seguir paso a paso cada uno de lo que está establecido también en el documento. Y por supuesto que el contenido se ajuste a la normativa educacional. Así que también es importante que una vez que ocurren los hechos también, ustedes entonces se ciñan muy bien a lo que existe hoy en día en el protocolo y puedan entonces hacer lo que siempre les comentamos como un checklist para poder ir cumpliendo cada uno de los puntos que son requisitos entonces para poder dar una buena atención también a los estudiantes cuando ocurre algún accidente escolar, que es lo que estamos hablando ahora. Así que importante para que lo tengan muy presente. Entonces, antes de continuar con lo que nos queda también del programa, nos vamos a ir a una canción, Funky Town, de Lips Inc. Bueno, ya estamos de regreso en el programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Estamos hablando hoy día sobre el Plan Integral de Seguridad. Así que vamos a hablar entonces un poco de, frente a estas emergencias, cómo podemos actualizar también este Plan Integral de Seguridad. Caro, si nos puedes comentar un poquito. Sí, hemos ya conversado largamente respecto a que los colegios no están exentos de sufrir algún tipo de accidente y emergencia. Entonces, como pueden ocurrir estas situaciones que son muy complejas, pueden afectar obviamente el funcionamiento normal del establecimiento educacional. Incluso no solamente hablamos de hechos de la naturaleza, sino que también hechos delictuales, episodios de violencia. Hemos señalado también al pasar estos casos de tiroteos, funerales narcos que han afectado a los establecimientos educacionales. Son hechos que pueden poner en riesgo la integridad física y también psíquica de los estudiantes. Entonces, por lo mismo, es importante estar preparados con este plan integral de seguridad para poder resguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Ya hemos comentado entonces que han ocurrido estas situaciones, tsunamis, incendios, terremotos. Entonces nos permite ya reflexionar sobre la importancia de tener esta cultura preventiva y estar siempre preparados, ¿ya? Entonces, tener procedimientos claros para poder hacer frente a estas situaciones, obviamente va a dar lineamientos que van a permitir actuar de mejor manera. La normativa educacional señala la circular 482 de la Superintendencia que cada establecimiento debe elaborar en conjunto con su comunidad educativa este plan integral de seguridad, el PICE. Debe incluir el proceso de conformación del comité de seguridad, que podrá funcionar a través del consejo escolar o del comité de buena convivencia, y va a tener el objetivo de abordar, por medio de una metodología de trabajo, estos aspectos preventivos y de respuesta que necesite el establecimiento frente a una emergencia. Es importante entonces, como ya lo hemos comentado, diagnosticar los riesgos, cuáles son los recursos que tenemos y las capacidades para poder definir estos planes tanto de prevención como de respuesta frente a los riesgos que hayan sido detectados, ¿ya? Por ejemplo, un plan por sismo, tsunami, incendio, accidente va a depender de las características y condiciones particulares de cada comunidad. Es lo que señala la Superintendencia de Educación. Sí, importante entonces tomando las palabras que recién tú estabas comentando, Caro, para la elaboración y la actualización entonces del Plan Integral de Seguridad se necesita la participación de toda la comunidad y es algo que también hemos hecho harto énfasis durante el programa del día de hoy, porque el objetivo finalmente es promover una cultura preventiva e instalar una forma también de comportamiento permanente, que invite entonces a estar siempre preparados para este tipo de situaciones de emergencia porque sabemos que se pueden presentar entonces en cualquier momento. Entonces, por eso es tan importante que la comunidad lo conozca, sepa cómo actuar y qué tienen que hacer cada uno de ellos. El PICE, por tanto, Así es. entonces siempre debe planificarse, integrando programas preventivos, protocolos y estrategias también de respuesta a través de la identificación de los riesgos y recursos del establecimiento educacional. Para ello, siempre nosotros sugerimos entonces implementar la metodología que ha señalado también el Ministerio de Educación, como el CENAPRED, que era el anterior, que es el actual, que antes era la ONEMI, que refiere a 5 etapas para la elaboración del PISA, entonces, que son las siguientes. Primero, un análisis histórico, que tiene que ver entonces con qué pasa siempre en la comuna. Por ejemplo, lo que yo les estaba al principio del programa, en Arica, que siempre está el tema de que un riesgo de tsunami podía ocurrir. Entonces, esa ciudad tiene una característica distinta que quizás lo que va a ocurrir acá en Santiago. Claro. Allá tenemos otra forma también de poder acudir o cómo había que estar preparados entonces para este tipo de casos, porque tú tenías que hacer abandono del colegio quizás o de tu vivienda, dependiendo de donde te toque también el temblor o terremoto. También la investigación del terreno, que eso también va a ser importante para ver cuáles van a ser entonces las zonas seguras donde se puedan también resguardar los estudiantes en este caso. Discusión también de las prioridades, va a ser importante que ustedes definan como establecimiento
qué va a ser lo primordial y lo secundario, elaboración del mapa de riesgos y cuáles son los recursos entonces también con los cuales cuenta el mismo establecimiento, y por supuesto la planificación de programas y planes de respuesta para saber entonces qué hacer y cómo abordar este tipo de temáticas. Así que va a ser importante ustedes que estos 5 pasos o 5 etapas de elaboración para poder hacer entonces el PICE dentro de sus establecimientos educacionales. Claro. Y entonces también comentar, Pame, por qué se llama plan integral, ¿ya? Porque podría llamarse Ujú. simplemente plan de seguridad Sí, escolar. Es integral porque permite abordar la diversidad de amenazas a las que está expuesta la comunidad educativa, desde, por ejemplo, una lesión porque se accidentaron jugando a la pelota dos estudiantes y uno terminó con un claro, esguince, hasta una situación más compleja como, por ejemplo, un terremoto, que puede darse sin ningún problema en horario de clase. Los terremotos no van a distinguir horarios hábiles, ¿cierto? Hemos tenido claro, quizás, entre comillas, la suerte en Chile de que los grandes últimos terremotos han sido en periodo de vacaciones, durante la noche, cuando las familias están reunidas, pero imaginarse una catástrofe como un terremoto 8.8 como el que tuvimos en el año 2010 en horario de clases con niños dentro del establecimiento puede llegar a ser muy, muy caótico. Entonces tenemos desde una lesión leve hasta una situación de gravedad o incluso algo que tenga que ver con riesgo de vida, que también a nosotros como consultores en Sostiene nos ha tocado ver lamentablemente situaciones en las cuales niños y niñas han terminado falleciendo por accidentes que han ocurrido en el interior del establecimiento o porque se atoraron con un dulce, algo que puede ser en principio muy sencillo y llevar a una consecuencia trágica. Entonces es integral, decimos, porque también facilita el trabajo sobre los riesgos que existen al interior y también en el entorno inmediato de cada establecimiento educacional. Ya, por ejemplo, si sabemos que el sector donde está emplazado el colegio existe tráfico de droga o existe delincuencia o hay mm, otros riesgos, como decías tú, que es un establecimiento costero, entonces a lo mejor el riesgo de claro, tsunami, facilita esta antelación frente a posibles riesgos. También es integral porque es ampliamente participativo. Tú también señalabas que eran los integrantes de este comité de ujú, seguridad escolar, integra directivos, docentes, asistentes, apoderados, estudiantes, etcétera. Y finalmente también permite que exista una relación de colaboración permanente con órganos que tienen que ver con la salud, bomberos, carabineros y otros órganos que pueda determinar el consejo escolar o el encargado también de seguridad. Es muy interesante que los colegios se preocupen también de mantener actualizado. A veces hemos visto que los documentos se elaboraron una vez por cumplir con la normativa y sí, no se han vuelto a actualizar. El colegio ha tenido cambios de infraestructura, por ejemplo, el plan puede decir que la evacuación será por el edificio donde está la biblioteca, y resulta que la biblioteca ya no está ahí. Entonces, es un buen consejo que le podemos dar hoy día, que revisen este documento, que vean si es que se adecua o no a la realidad actual y si no proceder a las actualizaciones. sí, de todas maneras, claro, como decías tú, muchas veces hay actualizaciones o cambios dentro de la infraestructura de los colegios, entonces es importante estar atentos ahí y marcar también cuáles son las zonas de seguridad. Eso también está reglamentado, de que debe decir cuáles son las zonas de evacuación, hacia dónde dirigirse, para que también cualquier persona mirando ya sepa hacia dónde debe dirigirse. Así que instamos ahí a todos los que nos están escuchando a estar presentes, a preguntar si es que no lo saben, cuál es el PICE también de su establecimiento, a lo mejor donde están sus estudiantes o donde trabajan también, porque finalmente es importante para toda la comunidad estar entonces enterados de cuál es la forma de actuar que tiene también este establecimiento educacional. Así que con este último consejo ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, donde estamos hablando entonces del programa integral de seguridad escolar, el PICE. Así que, bueno, muchas gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy en este programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Esperamos, por supuesto, haber sido de ayuda para ustedes para poder transmitirles un poquito más de conocimiento, que quizá es algo que no les había tocado escuchar mucho del PICE, o no sabían que existía de esa manera, o que tenía un nombre y un ordenamiento específico también. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre, y bueno, lo esperamos por supuesto y lo dejamos muy invitados para el próximo miércoles al mediodía. Nos encontramos nuevamente en otro programa que les vamos a estar trayendo para que puedan estar atentos ahí a saber cuál será entonces ese programa. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Caro también, que estés muy bien
y ya nos estamos entonces Exactamente. despidiendo. Sí, recordar como siempre que en nuestras redes sociales tenemos Instagram sostiene.consultora, nuestra página web www.sostiene.cl y nos pueden también ir sugiriendo temas o consultas que quieran que abordemos en los próximos capítulos. Como siempre queremos llevarles un contenido que sea de valor para las comunidades educativas, así que estamos siempre atentos a lo que nos puedan comentar en redes sociales y agradeciendo siempre también a nuestra audiencia por informarse con nosotros. Que estén muy bien, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos.